momentos se encuentran conectadas cerca de todos los semestres e incluso de fuera de darles con nuestra comunitaria de nuestro primer módulo de la introducción a la medicina interna, el grupo de interés en medicina interna. También en este momento queremos el gran noticia. Santi, qué pena que te escucho entrecortado, Santi. Listo. ¿Me escuchan mejor? Sí, Santi. Listo. Bueno, darles la bienvenida al grupo, a las personas que no habían asistido a las demás charlas. Hoy iniciaremos con nuestra primera ponencia comunitaria del módulo número 10, la introducción a la medicina interna. También darles la información de que el día de hoy recibimos la carta de confirmación por parte de la universidad como el primer grupo de estudio adjunto de la universidad, de la ciudad y de la región. No siendo más, en este momento queremos darle la bienvenida a nuestro ponente invitado, el magíster y doctorando Franco Andrés Montenegro Coral, especialista en epidemiología y doctorando en ciencias de la salud, investigador junior de MinCiencias, además de líder de la línea de investigación en epidemiología y salud pública del grupo PICE de la Universidad Cooperativa de Colombia. Con ustedes, nuestro profesor Franco Andrés Montenegro Coral. Buenas noches. Hola, muy buena noche a todos. Es un gusto poder estar haciendo parte de este espacio de formación académica liderado por el Grupo IMIG. Para mí es muy grato y muy placentero poder abrir este nuevo ciclo de charlas comunitarias de este grupo de estudio. Y a la vez quisiera tomar los primeros minutos de esta presentación para darles la sincera felicitación a nombre del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Salud y Enfermedad y también de la Coordinación de Investigaciones que actualmente dirijo por ese liderazgo y esa proactividad en pro de buscar fortalecer los procesos de aprendizaje como una iniciativa propia a través de un grupo de estudio. Entonces, el grupo de investigación y el programa de medicina como tal están bastante motivados por esta iniciativa que ustedes han tomado y pues la idea es continuar articulándonos de tal manera que los integrantes de IMIG, muchos de los cuales ya hacen parte de los 4 semilleros que hacen parte de la facultad, puedan continuar fortaleciendo su proceso de cualificación permanente a nivel nacional e internacional y también poder acceder, ¿por qué no?, a los apoyos a movilidad para presentación de trabajos, para participación con ponencias en encuentros nacionales e internacionales. Bien, entonces les doy mi sincera felicitación a todos los integrantes, a los compañeros tutores que hacen parte de este nuevo movimiento y les auguro y les deparo muchísimos éxitos. Ya saben que en lo que a mí respecta, con el mayor gusto, estaré siempre acompañándolos en lo que esté a mi alcance. Y el día de hoy se me ha solicitado preparar una charla sobre la búsqueda de literatura en bases de datos y el análisis de artículos. Entonces, tuve la oportunidad de hablar con Santiago Andrés Martínez y le decía que si bien el tema es bastante extenso como para manejarlo en este corto tiempo, que yo sugería que trabajáramos en esta oportunidad la importancia de las preguntas pico en la búsqueda de literatura en bases de datos. Bien, esto es lo que hemos preparado para el día de hoy. Entonces, es importante mencionar que como parte de la medicina basada en la evidencia,
existen algunos tipos de estudios que se clasifican de acuerdo a su jerarquía y a su nivel de evidencia. Aquí traigo dos imágenes dentro de la diapositiva que les permiten a ustedes entender, en primer lugar, que existen 7 niveles de evidencia y, por otra parte, la figura que nos muestra la magnitud del sesgo dependiendo de la calidad de la evidencia. Entonces, en el primer cuadro o en la primera tabla, nosotros podemos evidenciar que los estudios más sencillos, pero no por ello los menos importantes, se encuentran en el nivel de evidencia más alto. En este caso, están en el nivel de evidencia 8 los casos clínicos. Luego vienen los estudios de tipo observacional descriptivo que corresponden al nivel de evidencia 7. En el nivel de evidencia 6 están los estudios con diseño de casos y controles. En el 5, los estudios longitudinales de seguimiento a cortes. Y a partir del 4 ya encontramos ensayos de tipo prospectivo controlado, pero no aleatorizados. En el 3, ensayos controlados y aleatorizados que utilizan unas muestras pequeñas. En el 2, los ensayos controlados y aleatorizados con muestra grande. Y en el máximo nivel de la pirámide, nosotros vamos a encontrar los metaanálisis de ensayos controlados y aleatorizados. Bien, entonces, en el momento en que ustedes deseen obtener evidencia de la mejor calidad, muy seguramente van a trabajar del nivel 1 al 4. Sin querer decir que los otros tipos de diseños de estudios no sean importantes. Sí, se puede encontrar buena información, pero la mejor y la mayor evidencia va a estar en esos primeros niveles. Bien. Ahora, ¿qué ocurre cuando usted utiliza una fuente de información que le ofrece mayor nivel de evidencia? Sencillamente la magnitud del sesgo o de los errores tiende a minimizarse. Si observan bien la gráfica del margen derecho, encontramos que el metaanálisis se encuentra en la punta o en la parte superior de la pirámide. Luego vienen las revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados. De ahí, ensayos clínicos aleatorizados, estudios de cortes, estudios de casos y controles, series y reportes de caso y opinión de expertos, ¿vale? Entonces, en la medida en que yo voy ubicándome en la base de la pirámide, la magnitud del sesgo va a ser cada vez mayor y la calidad de la evidencia va a ser cada vez menor, ¿vale? Importante siempre tener en cuenta estos dos gráficos. Luego, dentro de los niveles de evidencia, entonces, es importante tener en cuenta esta tabla extraída del libro Principios de Epidemiología y Salud Pública, el volumen 3, el tomo de Mejía y Blanco. Cuando ustedes trabajan con diseños de investigación de tipo metaanálisis, existe una fuerte evidencia con al menos una revisión sistemática de ensayos clínicos randomizados y con grupo control de excelente calidad en su diseño. Cuando utilizan un nivel de evidencia 2, ustedes pueden contar con que hay una fuerte evidencia con al menos un estudio primario o un ensayo clínico aleatorizado de excelente calidad en su diseño y tamaño muestral apropiado. En el nivel 3 vamos a encontrar evidencia de ensayos clínicos bien diseñados, pero sin asignación aleatoria de los sujetos a los grupos. O también estudios de cortes, series de tiempo o estudios de casos y controles pareados. En el nivel de evidencia 4 existe evidencia de algunos estudios no experimentales que si bien tienen una buena formulación, un buen diseño de más de un centro de investigaciones o grupo de investigación, pues digamos que no tienen la fortaleza de la aleatoriedad y la utilización de grupos control. Y en el nivel de evidencia 5 vamos a tener que existe evidencia de las autoridades en el tema
apoyados en la práctica o evidencia clínica, en donde están estudios descriptivos o reportes de comité de expertos. Y en el nivel de evidencia 6, finalmente, alguien que se considera un experto en la materia le sugiere la toma de una decisión. Entonces, miren que la opinión de expertos dentro de la pirámide también es válida para que usted pudiera tomar la decisión de revisar algún tipo de estudios en particular. Sin embargo, hay que tener en cuenta la jerarquía y el nivel de evidencia que estos nos ofrecen. Bien, entre los pasos propuestos para la búsqueda de información, yo les sugiero siempre tener en cuenta la siguiente organización. En primer lugar, cuando ustedes van a buscar información en las diferentes bases de datos especializadas, tienen que hacer una primera aproximación al tema. Esto consiste en una lectura rápida que puede utilizar como fuentes de información periódicos o redes sociales, revistas o magazines. También las grabaciones de algunas conferencias o simposios de tipo nacional o internacional. Seguidamente, ustedes ya hicieron un preámbulo, una primera aproximación al tema, identifican unas palabras claves o también eligen unos términos que les van a permitir a ustedes delimitar la búsqueda en un tema particular, haciendo uso de un lenguaje común, pero también un lenguaje controlado, o sea, palabras muy específicas que hagan parte o formen parte de los tesauros de los descriptores en ciencias de la salud. ¿Qué quiere decir eso? Los descriptores en ciencias de la salud corresponden a unas plataformas en las cuales usted va a encontrar todas las palabras claves aprobadas para publicaciones en ciencias de la salud de acuerdo a la Biblioteca Virtual de Salud Pública de VIREME, o sea, de la Organización Panamericana de la Salud. Bien, pero cuando usted necesita realizar la búsqueda de información en fuentes que no se encuentran en español, es necesario utilizar el tesauro para la búsqueda de términos o de palabras claves a través de los términos MESH. ¿Qué son los términos MESH? Eso significa algo así como Medical Subject Headings y nos sirve para poder también encontrar palabras y terminología clave exclusivamente en idioma inglés. ¿Qué ocurre? Que en inglés muchas veces no existen diversas palabras que nosotros estamos acostumbrados a utilizar dentro del español. Y por lo tanto, el resultado de la búsqueda puede resultar como los resultados no han sido encontrados. Por lo cual es necesario empezar buscando la terminología o las palabras clave en los descriptores DEX en español, buscar la sinonimia y posteriormente ya irse al tesauro de términos MESH con el fin de poder buscar varios sinónimos de la palabra que nosotros queremos encontrar en las bases de datos, ¿vale? Muy bien, el tercer paso para la búsqueda de información consiste en la combinación de términos. Y aquí es bien importante saber utilizar algunos comodines o algunos truncamientos que nosotros denominamos, dentro de los cuales hacen parte los operadores booleanos. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente usted en una búsqueda dentro de una base de datos, voy a colocar como ejemplo PubMed de la NCBA, la Biblioteca Central de los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando hacemos búsqueda de términos, nosotros podemos hacerlo de manera simple, colocando esas palabras o términos claves que sabemos que están admitidas tanto en los DEX como en los MESH, o podemos realizar combinaciones utilizando unos operadores booleanos llamados el AND, o sea, el y, o el OR, o sea, o también el operador booleano NOT.
Entonces, usted puede buscar dos términos utilizando esos operadores booleanos o unos comodines que los vamos a ver más adelante. Usted puede buscar, por ejemplo, cáncer gástrico y gastritis, ¿sí? O puede colocar los mismos términos en español o en inglés, cáncer gástrico o gastritis. Dependiendo del operador booleano que utilice, es el motor de búsqueda dentro de la base de datos le va a arrojar unos números específicos de resultados. Usted también puede utilizar el operador booleano NOT. Entonces, usted está buscando cáncer gástrico, pero no cáncer de otros tipos de cáncer, ¿vale? Entonces, podemos colocar gastric cancer, not otros tipos de cáncer, y sencillamente me va a especificar la búsqueda en el primer término y excluir todos los otros que están después del not. Vale, muy bien. Luego, identificamos nosotros bases de datos, ¿no? Es importante tener en cuenta, dependiendo del tipo de búsqueda que estemos haciendo, las bases de datos que nos van a ofrecer la más amplia, el más amplio soporte de revistas y de libros. Bien, entonces, todas aquellas bases de datos que nosotros utilizamos nos permiten iniciar haciendo una búsqueda básica de información, pero también en la medida en que necesitamos ir depurando la cantidad de artículos que nos ofrece la base de datos, podemos ir colocando unos filtros. Entonces, filtro por año, filtro por país, filtro por género. O sea, a usted específicamente le interesa conocer la enfermedad, cómo se manifiesta en el sexo femenino, pues filtramos por género. Podemos hacer filtros por grupo etario, podemos hacer filtros por tipo de publicación. Entonces, todo eso son búsquedas avanzadas que nos ayudan a delimitar mucho mejor la selección de artículos de calidad, ¿vale? Y también dentro de estas bases de datos nosotros acostumbramos a usar una sintaxis que se apoye en la combinación de los términos para llevar a cabo búsquedas más eficientes. Bien, ya cuando nosotros estamos en la base de datos, colocamos los términos clave a través de diferentes combinaciones y aplicamos los filtros respectivos, nosotros podemos acceder a información de diferente naturaleza. Puede ocurrir que únicamente nos estemos interesados en buscar los resumen o los abstract de las diferentes publicaciones, porque uno leyendo el resumen ya se hace una idea de cuál es la cantidad del contenido y si le sirve o no le sirve, si descarto, si lo toma, ¿vale? O puede ocurrir también que usted esté buscando directamente descargar los artículos en formato de free full text, en formato de artículos completos y que son de acceso gratuito. O podemos buscar información de acceso abierto o por el contrario podemos acceder a todos los repositorios de las revistas o de los journals a través del pago de una membresía o directamente a través de la consulta a través de las bases de datos especializadas que contratan las bibliotecas de las universidades. Bien, entonces, para poder generar un proceso de búsqueda eficiente, es importante preguntarnos qué tipos de preguntas existen y cómo hacer adecuadamente una pregunta de investigación que a mí me permita generar búsquedas específicas sin fracasar en el intento, o sea, sin terminar buscando información que muy posiblemente no le aporta absolutamente nada a lo que nosotros estamos buscando. Entonces, tenemos en primer lugar las famosas preguntas de antecedentes. Las preguntas de antecedentes básicamente se enfocan a preguntar por un conocimiento general acerca de un padecimiento, de una dolencia. Tienen dos componentes esenciales. El primero de ellos corresponde a una pregunta de fondo
que puede estar expresada en términos de quién, qué, dónde, cómo y por qué, haciendo uso de un verbo. Y complementariamente el otro componente es el padecimiento específico que a nosotros nos interesa. ¿En dónde vamos a encontrar esta información? Principalmente los libros de texto nos permiten responder a preguntas de antecedentes. ¿Por qué? Porque estos contienen una serie de información ya unificada y sintetizada de tópicos que no van a cambiar por regla general. ¿Bien? El segundo tipo de preguntas que nosotros vamos a utilizar ya son las preguntas específicas o también conocidas como preguntas de primer plano. Estas se realizan para conocimiento específico acerca del manejo de pacientes que tienen determinada enfermedad y están constituidas por 4 componentes denominados picoanálisis o estrategias pico. Entonces, ¿qué significan las estrategias pico dentro de la medicina basada en la evidencia y dentro de cuando ustedes quieren realizar estudios de tipo clínico? La P hace mención a que nosotros debemos definir el paciente o la población de interés. La I viene de intervención, la C de comparación y la O es de outcomes, que son los resultados o desenlaces. Bien, en ese orden de ideas, esta metodología que fue planteada en los Estados Unidos ha dado muy buenos resultados en relación a la evidencia clínica que pueden utilizar el personal de la salud para basar la toma de decisiones. Entonces, miren que en esta triada lo que debería hacer el médico o el profesional en ciencias de la salud es basar la atención teniendo en cuenta la mejor evidencia disponible, la cual va a incluir la integración de la mejor evidencia clínica, la experiencia que tiene el profesional de la salud y adicionalmente los valores de los pacientes. ¿Qué quiere decir los valores de los pacientes? Las necesidades y preferencias que el paciente tenga en relación a su diagnóstico. Bien. De esta manera, entonces, nosotros podemos ver cómo en todos los estadios acostumbran, o sea, en cualquier estadio o nivel de investigación, se acostumbra a utilizar los dos tipos de preguntas dentro de los procesos de investigación o los procesos de búsqueda de información bibliográfica. Generalmente, nosotros asumimos que cuando uno está empezando en el terreno de la investigación, se soporta más en la información de antecedentes. O sea, cuando el investigador es novato, va a soportar mucho más su búsqueda en información de antecedentes. En la medida en que va incrementando la experiencia del investigador, este va a ir ya abordando con mayor propiedad la información que está en primer plano. O sea, ya cuando los investigadores tienen esa experiencia y esa experticia, la información de primer plano que puede consultar aumenta. Por lo tanto, es necesario entender las preguntas de antecedentes antes de poder intentar responder las preguntas de primer plano, ¿vale? Las preguntas pico son un poquito complicadas, pero no quiere decir que sea muy difícil de llevar a cabo el proceso. Esto es cuestión de práctica, ¿bien? Entonces, ¿en qué consiste la estrategia PICO? Y hace muy poco, hace unos meses, aprendí como parte del doctorado que también existe la estrategia PECO. No la conocía, es algo nuevo, pero todos los días estamos en un constante proceso de aprendizaje y eso es lo más bonito de la academia, ¿no? Entonces, la estrategia PICO y PECO nos permiten construir una pregunta clínica bien estructurada y clasificarla dentro de una categoría. Entonces, ¿usted quiere formular una pregunta enfocada hacia la terapia o lo desea hacer hacia el diagnóstico? O por el contrario, ¿quiere abordarlo desde la etiología o desde el pronóstico? ¿Sí? Dependiendo de eso, usted construye su pregunta clínica. En segundo lugar, usted debe
realizar la búsqueda de evidencia en la literatura que sea lo más confiable posible dependiendo de los niveles de evidencia que nosotros ya mencionamos anteriormente. En tercer lugar, es importante que la persona que está haciendo la búsqueda de información lleve a cabo una revisión crítica y evalúe formalmente qué validez y utilidad tiene esa información que está descargando, que está consultando y que está leyendo. Como cuarto paso, es importante tener en cuenta la integración de esta evidencia con los factores o con los valores del paciente, o sea, las preferencias, ¿cierto? Y las necesidades, con el fin de poder llevar a cabo una toma de decisiones. Y por último, lo que siempre hacemos dentro de estos procesos de estrategias PICO es llevar a cabo una evaluación de todo el proceso. Bien, entonces, dentro de la estrategia PICO, antes de intentar la búsqueda de evidencias en la literatura, es importante formular o construir una pregunta bien estructurada, la cual va a ser dividida en 4 partes. Entonces, miren esta tabla que traigo a mención. Por ejemplo, coloco un ejemplo muy sencillo. Me interesa a mí, en estos tiempos de pandemia, conocer de qué manera los estudiantes han visto afectada su salud mental por la pandemia de COVID. Bien, y no solamente los estudiantes, sino también sus familias. Entonces, si yo empiezo o si yo quiero generar una pregunta de investigación, debo tener en cuenta cuál va a ser mi paciente o mi población o mis participantes, ¿cierto? Entonces yo podría decir, pueden ser estudiantes de la universidad cooperativa o estudiantes universitarios, que es más amplio. Y si quisiera algo mucho más amplio, podría hablar de jóvenes. Luego, en la I de intervención, o E de exposición, yo podría considerar palabras como la función familiar, el apgar familiar o el soporte social familiar. Miren que aquí estoy incluyendo la exposición y la comparación al mismo tiempo. Bien, eso se puede hacer. Ya generalmente es la estrategia que uno, es algo muy mecánico que ya surge a partir de la experiencia. Uno sencillamente formula la pregunta y ya sabe que contiene cada uno de los elementos del psicoanálisis. Bien, y el desenlace o el resultado o los outcomes van a ser estrés percibido, que sería la primera clave que yo intentaría buscar, o afrontamiento, o tensión, o ansiedad, o angustia, o fatiga, o agonía. Entonces, con base en esos elementos que yo tengo ahí, perfectamente puedo formular mi pregunta de investigación. Enfocada hacia qué? Hacia el diagnóstico, hacia el pronóstico, hacia el tratamiento, o hacia la etiología, o hacia la parte de prevención, si queremos aumentarle un elemento más. Y complementariamente, siempre es importante pensar en el tiempo, o sea, en qué periodo de tiempo usted desea conocer esa información acerca de esos pacientes, de esas personas o de esa población. Bien, yo le pongo aquí como ejemplo, nos interesa conocer cómo ha sido el afrontamiento o la salud mental de las personas en relación a la pandemia por coronavirus COVID-19 en el periodo desde que aparece el primer caso en el país hasta el 30 de agosto, ¿sí? ¿Y por qué tomo el 30 de agosto? Sencillamente porque a partir del 1 de septiembre ya se levantaron las restricciones a nivel del país, entonces ahí es sálvese quien pueda y pues digamos que van a cambiar muchísimo las cosas en términos de el comportamiento epidemiológico de la enfermedad, va a haber unos
rebrotes, va a haber unos segundos picos, va a haber, bueno, todo este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, aquí yo ya traigo algo mucho más específico, que es paciente y población. Cuando uno está pensando en el paciente y población, tiene que formularse el siguiente interrogante. ¿Cuál es el problema primario, enfermedad o condiciones coexistentes en ese paciente o en esa población? ¿Sobre qué grupos nosotros queremos o buscamos información? ¿De qué manera podríamos describir a un grupo de pacientes similares al grupo de interés? Y también considerar que algunas veces la edad o el sexo de un paciente también pudiera resultar de importancia para ser incluido, ¿vale? Eso hace parte de los filtros. Yo puedo filtrar por grupo etario y también por sexo biológico. Algunos ejemplos para la parte de paciente. Nuestro motivo de interés podrían ser mujeres posmenopáusicas con hipertensión, o podrían ser un grupo de pacientes que reciben un tratamiento de oxigenoterapia o pacientes con úlceras por presión. Ahí hay 3 ejemplos diferentes para entender cómo nosotros definimos muy bien cuál va a ser el paciente o cuál va a ser la población. Pasamos entonces ahora a la I de intervención. Y aquí nos vamos a preguntar, ¿de qué evento médico se quiere conocer el efecto? ¿Cuál intervención estamos considerando? ¿Cuál intervención queremos prescribir? O mejor, ¿qué intervención queremos utilizar para prescribir un medicamento? ¿O cuál utilizamos para ordenar un análisis o remitir a una cirugía? ¿Sí? Y aquí un ejemplo puede ser intervención a través de la utilización de un incentivador respiratorio o el uso de un colchón antiescaras en el caso de úlceras por presión o sesiones de educación para la salud. Esas 3 alternativas son intervenciones que nosotros queremos realizar sobre una persona, sobre una población o sobre un paciente. Luego viene, dentro del pico análisis, está la comparación. ¿Comparar con qué? Sería la primera pregunta. A veces intentaremos comparar intervenciones en búsqueda de la mejor. ¿Cuál es la mejor intervención? En otras ocasiones, pensaremos en comparar el hecho de intervenir con el hecho de no intervenir a un paciente. Y a veces pueda que no sea necesario realizar algún tipo de comparación, o sea, no aplica o no es pertinente. También debemos preguntarnos cuál es la principal alternativa para comparar con la intervención. ¿Queremos decidir entre la formulación de 2 medicamentos o la eficacia de 2 fármacos? ¿O queremos conocer la eficacia entre un medicamento y un placebo o la utilización de 2 pruebas diagnósticas? Cualquiera de esas opciones es válida. Finalmente está entonces la parte de los outcomes, los resultados o los desenlaces, que nos llevan a preguntarnos cuál va a ser el efecto de la intervención. ¿Qué se espera cumplir, medir, mejorar o afectar con dicha intervención? ¿Y qué se está intentando hacer para el paciente? ¿Se está intentando mejorar o eliminar los síntomas? ¿Se desea o se quiere reducir los efectos adversos? ¿O por el contrario, nos mueve más el interés por la parte económica, reducción de costos? Bien, entonces, aquí un ejemplo del resultado que podríamos esperar estaría enfocado hacia mejorar la calidad de vida. Y ese sería el desenlace final de la intervención. Muy bien. El paso siguiente, como parte de la estrategia de pico análisis, consiste en saber cuándo o qué hace que una pregunta clínica esté bien diseñada. En primer lugar, la pregunta siempre debe ir en concordancia o articulada directamente con el problema de investigación. Así, asumimos que es una pregunta pertinente y relevante. La pregunta debe ser formulada para facilitar la búsqueda de información
de una forma precisa. Y por otra parte, cuando nosotros hacemos un buen diseño de la pregunta, como muchas herramientas clínicas, esto requiere experiencia. O sea, de la noche a la mañana, digamos que muchas veces nos podemos pifiar en la formulación de preguntas o finalmente terminamos apuntándole algo que no era relevante o que no era lo prioritario. Sin embargo, como les digo, esto es cuestión de experiencia. Y ante todo, dentro de las especialidades clínicas, digamos que el grupo de personas que son o que tienen mayor rigurosidad en términos de el abordaje de conocimientos actualizados son los especialistas en medicina interna. Yo con la mayoría de profesionales que he tenido oportunidad de toparme, digamos que son como los más disciplinados y los más rigurosos en materia de revisión de literatura. Siempre están muy al día. Entonces ellos conocen el último protocolo o la última guía de manejo clínico que salió publicada en JAMA el viernes anterior en horas de la noche. O sea, ellos están muy en la jugada. Y para llegar a eso se necesita apoyarse mucho en la medicina o en la práctica basada en la evidencia. Por lo tanto, cuando nosotros estamos colocando en práctica la medicina basada en la evidencia, es necesario considerar que después de construidas las preguntas del psicoanálisis, determinar muy bien la categoría de la pregunta. ¿Cómo así? La categoría de la pregunta va a depender de si nosotros la vamos a enfocar hacia el tratamiento o terapia, si queremos enfocarla hacia el diagnóstico, hacia el pronóstico o hacia la etiología. Bien, entonces hablemos un poquito de lo que es una pregunta de psicoanálisis enfocada hacia la terapia. Las preguntas PICO resuelven preguntas, perdón la redundancia, acerca de cuál tratamiento suministrar y cuál podría ser el resultado de las diferentes opciones de tratamiento. Por otra parte, para muchas preguntas de tratamiento se puede querer observar cuál es la mejor evidencia, principalmente en aquellos estudios que son de tipo controlado y aleatorizado. Y si es doble o triple ciego, aún mejor. Un ejemplo para una pregunta de psicoanálisis en la categoría de terapia pudiera ser que queremos encontrar la evidencia para el uso de anticoagulantes en pacientes con fibrilación auricular. Vamos a la parte de diagnóstico. En la parte de diagnóstico, intentamos resolver preguntas relacionadas con el grado en el cual un análisis termina siendo realizable, factible y clínicamente útil para decidir si el paciente se puede beneficiar de él. Generalmente, cuando nosotros revisamos los artículos, estos comparan resultados de cierta prueba diagnóstica con la prueba estándar, siendo esa el gold estándar, ¿sí? O el patrón de oro. Entonces, dentro de estas preguntas de psicoanálisis enfocadas a la categoría de diagnóstico, es muy importante tener en cuenta todas esas pruebas de asociación que nos permiten evaluar la relación entre diferentes variables y complementariamente medir la sensibilidad y la especificidad de una prueba diagnóstica, utilizando, por ejemplo, herramientas como las curvas ROC, que nos sirven para evaluar la fiabilidad de una prueba. Entonces, a manera de ejemplo, dentro de la categoría de diagnóstico, nosotros podríamos llevar a cabo formulación de preguntas de psicoanálisis para la búsqueda del mejor diagnóstico en la enfermedad de Alzheimer. Pasamos entonces a la siguiente categoría, que es etiología. Las preguntas enfocadas hacia la etiología pretenden resolver problemas acerca de la relación entre una enfermedad y una causa posible. ¿Qué estamos buscando acá? Causalidad. Y cuando buscamos causalidad, básicamente, para un efecto hay una causa.
¿cierto? Aquí también las medidas de asociación terminan siendo bastante importantes. A través de un diseño de casos y controles o a través de un diseño longitudinal de seguimiento a cortes podemos hacer búsqueda de esa posible asociación utilizando medidas como un RR o como un OR. Aquí entonces tenemos a manera de ejemplo, dentro de la categoría de etiología, querer encontrar si una dieta rica en grasas saturadas incrementa el riesgo de enfermedad cardíaca, se fue una A de más, y si es así, ¿qué tanto lo incrementa? ¿Sí? No nos interesa saber únicamente si hay asociación entre las dos variables, nos interesa conocer cómo es esa fuerza de asociación. ¿Es baja o mínima? ¿Es media o moderada? ¿Es alta o severa? ¿O es muy alta? ¿Sí? Entonces, importante tener esos en cuenta, esos valores de las medidas de asociación. Y por último, van a estar las preguntas de picoanálisis enfocadas hacia la categoría de pronóstico. Aquí lo que se pretende es dar respuesta a preguntas acerca de el futuro o la salud futura del paciente, la esperanza de vida y la calidad de vida en el caso de que se eligiera implementar o tomar una opción de tratamiento particular. Un ejemplo para este tipo de categoría podría ser el querer encontrar cómo cambiaría la calidad de vida de una paciente quien sufre cirugía de cáncer de próstata. Bueno, o sea, la foto no corresponde al ejemplo, ¿no? Quiero que entiendan eso, ¿listo? Pero eso es en esencia una pregunta que podría aplicarse muy bien a la categoría de pronóstico. ¿Y qué ocurre después de que nosotros hemos hecho este sencillo ejercicio de definir las categorías para la pregunta pico? El siguiente paso será determinar el mejor diseño de estudio necesario que responde a la pregunta de investigación. Entonces, dependiendo del abordaje o de la categoría con que usted formula la pregunta pico, hay determinados tipos de estudios que les son más útiles que otros, ¿sí? Y digamos que eso ya es motivo de otra charla o de otra conferencia, podría ser la segunda parte de esta si les resulta atractivo, pero pues perfectamente nos tomaría otra hora u otras 2 horas conociendo y haciendo ejercicios en la práctica con los diferentes tipos de estudios que nos sirven para cada tipo de categoría. Bien, ya voy finalizando y aquí tengo que hablar acerca de los motores de búsqueda. Desde que el Internet empezó a funcionar, digámoslo, aquí en el país de una forma masiva, los primeros motores de búsqueda que nosotros acostumbrábamos a utilizar eran Star Media, Alta Vista, entre otros. Luego, en el año de 1998, surge uno de los motores de búsqueda más ampliamente conocidos a nivel mundial y que actualmente está vigente, que es Google. Y este Google terminó, digamos, desapareciendo a todos los otros motores de búsqueda que se utilizaban anteriormente. Bien, esos motores de búsqueda nos pueden permitir también a nosotros llegar a un grado de especificidad mucho mayor cuando se refiere a la búsqueda de estrictamente académicos. Entonces, podemos utilizar CiteSeer o podemos utilizar Google Scholar o otro que muy poco lo acostumbran a utilizar los estudiantes es Microsoft Academic. Los tres son motores de búsqueda académicos que le van a arrojar resultados de un nivel de confiabilidad bastante importante, ¿vale? O sea, es muy diferente buscar al motor de búsqueda Google en general que buscar en Google Académico o buscar en CiteSeerX o buscar en Microsoft Academic. Estas dos pantallas que tenemos. Por favor, chicos, los micrófonos apagados. Gracias.
Por dentro se le enrosca. Sí, mejor, ¿no? Está interesante la conversación. Porque si no, se va a salir una cosa. No la encuentro para silenciarla. Listo. Vale, muy bien. Entonces, les decía que así como hay motores de búsqueda que nos permiten hacer búsquedas académicas, también es muy importante que ustedes tengan en cuenta todos estos enlaces que yo les coloco al pie de página de cada pantallazo de cada plataforma. El que está en el margen derecho son los tesaurus, o sea, las plataformas relacionadas con los términos de búsqueda. Y el primero corresponde a cuando nosotros queremos utilizar términos en español para publicaciones en países latinoamericanos, ¿cierto? Entonces, utilizamos el tesauro de la Biblioteca Virtual de Salud Pública, que es propiedad, por así decirlo, de la Organización Panamericana de la Salud y la OMS. Aquí nosotros manejamos todos los DEX, términos DEX, que son descriptores en ciencias de la salud. Usted introduce o hace la consulta por una palabra o término, o por un descriptor exacto, y él, al darle clic en la opción consultar, exactamente le va a decir si la palabra es permitida utilizar dentro de una publicación o no lo es, ¿vale? Si no, hay que buscar una palabra que sea sinónimo de aquella que nos interesa realizar la búsqueda. Y en el lado de la derecha está dentro de NCBA, de la plataforma de NCBA, nosotros al desplegar una de las pestañitas que está enseguida de la barra de búsqueda, vamos a encontrar los términos MESH. O sea, MESH también es un thesaurus, es una plataforma de términos de búsqueda, pero específicamente para publicaciones en las cuales se haga uso del idioma inglés. Aquí les traigo algunos operadores de truncamiento o comodines frecuentemente utilizados en el buscador EBSCO. Entonces, yo puedo utilizar como parte de una búsqueda el operador o el comodín es signo de interrogación que me permite obtener resultados al reemplazar un carácter desconocido en medio del término de búsqueda. Miren que en la palabra de arriba aparece NE, comodín, en este caso interrogación, y la T. Y él me va a buscar todas las palabras parecidas, cambiando el comodín por la A, cambiando el comodín por la S y cambiando el comodín por la X, ¿sí? O por el contrario, nosotros pudiéramos utilizar el operador o el comodín llamado numeral, el cual se acostumbra a utilizar para reemplazar el lugar de búsqueda que ocupa, o mejor, reemplazar el lugar que ocupa un carácter adicional en el término de búsqueda. En el ejemplo que está en la diapositiva dice colo numeral R y perfectamente me va como color o color, ¿sí? Y el operador asterisco se utiliza como carácter de truncamiento a la derecha para encontrar todas las formas que tiene la raíz de una palabra. Entonces yo escribo la palabra comput y coloco asterisco y él me va a buscar cómputo, computer, computing, ¿sí? Entonces son estrategias con las cuales uno empieza a ensayar y en la medida en que empieza a obtener los resultados va a ver cuál de los comodines es mucho más útil. Por eso dice la nota al pie de la tabla: los motores de búsqueda difieren en el uso de truncamientos y comodines. Este es específico para EBSCO. Si nosotros utilizamos PubMed, ahí vamos a utilizar los operadores booleanos AND, OR y NOT, ¿sí? Que también van a cumplir funciones muy parecidas al momento de realizar la definición de determinado número de artículos que nosotros querramos encontrar. Acá encontramos unos operadores para la sintaxis de búsqueda de proximidad en la base de datos de OBIT. Entonces, mire que acá se utiliza exp,
.t.ab.so y H5. Cada uno de ellos tiene una funcionalidad y, como les digo, esto daría para otra charla y digamos que un ejercicio mucho más aplicativo, porque esto es realmente haciendo las cosas que uno lo entiende. Pero a manera de información, importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entre las bases de datos especializadas, pues yo creo que aparte de PubMed, que es una de las más utilizadas y que es de carácter gratuito, están Medline, que también hace parte de NCBA, está Trip Database, está Cochrane Library, está Embase, está HotStore y está Eric, entre muchas otras, ¿no? Aquí hace falta mencionar SCIMAGO, Scopus, que hace parte de SCIMAGO, haría falta Orbit, haría falta Embase, haría falta Inari, todas esas son bases de datos especializadas. Pero digamos que solamente traigo estos ejemplos y con sus respectivas URL para que ustedes puedan trabajar en algún momento con la búsqueda de información en alguna de ellas. Independientemente de que hayan muchas, yo creo que las que mayor fiabilidad pueden ofrecer son las que le estoy incluyendo como parte de la presentación. Vale, entonces, jóvenes, me dirán si estuve dentro del tiempo. A veces me emociono y como es costumbre, suelo extenderme mucho más de lo que el tiempo lo permite, pero creo que lo hicimos dentro de los 45 minutos asignados para la charla, ¿cierto? Quisiera escuchar de su parte si tienen algunas inquietudes o algunas preguntas relacionadas con el tema, o aportes, o alguna percepción que les deja lo que acaban de escuchar. Bueno, doctor Franco, creo que Santi se le fue la conexión, entonces pues nada, de parte de la mesa directiva de IMIG, habla Carlos Mueces, soy el presidente. Quiero agradecerle infinitamente por esta gran ponencia. Realmente es una ponencia que fue muy, muy fluida, que fue muy concreta y realmente uno quedó emocionado. Sinceramente creo que no soy el único que quedó ahí como que esperando un poco más. Así que pues claro. nada, felicitaciones, doctor. Antes de continuar con las preguntas, me gustaría mencionarles también a nuestros miembros adjuntos y miembros activos que nuestra membresía al ACP Online que realizamos nos da acceso gratuito al Annals of Internal Medicine, que es una revista que, de acuerdo al SJR, está en cuartil 1, de acuerdo al año pasado. Y también nos da acceso a 2 buscadores o herramientas de búsqueda muy importantes, que es Dynamed Plus y JournalWise. Pronto vamos a hacer un tutorial para mostrarles a todos ustedes cómo hacer la búsqueda de estos artículos para que ustedes puedan aplicar lo que aprendieron en esta charla con la utilización de operadores booleanos, como lo dijo muy bien el doctor, y también haciendo la selección de la búsqueda de bases de datos. Me quedo con algo que dijo, y es que los médicos internistas siempre van a estar actualizados. Prácticamente las guías de práctica clínica o los artículos que aparecen día a día, siempre uno tiene que estar actualizado y por eso es que la medicina interna es tan apasionante. De nuevo, doctor, muchísimas gracias y le doy la palabra entonces a María José Quintero, que tiene la manito levantada. Vale, perfecto. María José. Qué pena, no soy María José, soy Santiago. Verán, quería antes que Santiago. Antes que María José hablara, qué pena María José, pues como moderador de la charla, quería agradecerle al doctor Franco por esta ponencia tan completa. Nos enfoca muy bien en la parte de cómo debemos leer nuestra literatura médica. La verdad es de que personalmente, y espero que las 160 personas que estuvieron conectadas haya sido de un enriquecimiento académico bastante bueno, y que miremos cómo podemos leer los artículos en medicina desde una manera más ordenada con esta parte de la metodología pico y peco. Genial, ya les enviaremos unos posts sobre esta charla y no siendo más, quiero darle la palabra a María José Quintero. Vale, Santiago, perdón,
te interrumpo un minutito, ¿vale? La presentación como tal les voy a dejar ahí disponible para que ustedes la tengan en cualquier momento, si quieren revisarla o tienen alguna inquietud posterior que pudiera haber surgido, con todo gusto, pues pueden dar mi correo electrónico y pues intentaré resolver cualquiera de las inquietudes que tuvieran o si desean ampliar un poco más la información. Bien. Les estoy proyectando en este momento una herramienta que me parece espectacular. Esta no es mía, esta herramienta es construida por el Sevier y nos dieron una capacitación justamente en el Sevier hace 15 días, el viernes pasado, de 3 a 6 de la tarde a los investigadores de los grupos de la UCC y que me pareció interesante. Miren que en esta parte de acá se ha construido esta matriz que nos permite a nosotros colocar palabras claves que nosotros quisiéramos buscar dentro de cualquier base de datos. Y acá, en esta parte de la derecha, voy a correr un poco, en donde dice ecuación de búsqueda, aquí observen que todos los términos que uno va colocando sobre la columna inicial de la izquierda, todos los va concatenando a través de una fórmula. ¿Qué es lo que hace uno? Uno llega, en esta matriz coloca sus términos, la matriz le genera la ecuación de búsqueda, uno luego corta y pega la ecuación de búsqueda y la pega directamente sobre la barra de búsquedas de la base de datos. Y entonces le ayuda de una manera increíble a utilizar los operadores booleanos sin complicarse la existencia. Entonces, quisiera tomarme 2 minuticos adicionales como para hacer aquí unos cambios. Por ejemplo, voy a colocar aquí una palabra compuesta que siempre van entre comillas y es gastric cancer. Entonces, cierro comillas. ¿Qué otra palabra me interesaría conocer? Epidemiology. 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 ¿Qué otra palabra me interesaría conocer? Risk factors. Bueno, digamos que esos. ¿Listo? Entonces, bueno, miren lo que ocurrió con lo que yo metí en esa tablita que me permite incluir hasta 10 criterios de búsqueda. ¿Qué observan ustedes en la ecuación de búsqueda? Que él ya me ubicó los operadores booleanos sin necesidad de yo estarme quebrando la cabeza mirando cuándo utilizo esto, cuándo utilizo el otro. Él me dice, va a buscar, bueno, es que, perdón, ahí se fue algo que tengo mucho más abajo. En la parte de acá abajo dice, escriba hasta 5 sinónimos que correspondan a cada una de las palabras clave. Entonces, chicos, díganme un sinónimo de cáncer gástrico. Neoplasia. Neoplasia, vale. Tumor GIST. Perdón, a ver. ¿Te escucho ahí? ¿Tumor? Tumor GIST. G-I-S-T. Perfecto. Vale, muy bien. Entonces, para cáncer gástrico, que es nuestra primera clave, coloco yo acá 2 sinónimos. Para epidemiology, ¿qué sinónimos pudiéramos utilizar? Coloquémosle RCTs para buscar estudios aleatorios controlados. Bueno, RCTs. Perfecto. Aquí también pudiera ponerle salud pública. ¿Vale? Listo. Y en factores de riesgo podríamos colocar ¿qué? Determinantes, ¿sí? Determinantes. Causales, causalidad. ¿Cómo se dice causalidad en inglés? ¿Alguien que me apoye en eso? O causal. O causa. Puede ser etiología. Como etiología. Ajá. Etiology. Listo. Entonces, miren que los sinónimos
también me los coloca en la parte de la fórmula. Me pone primero las palabras principales o los descriptores en ciencias de la salud, pero adicionalmente también me incluye los sinónimos que nosotros le colocamos. Entonces dice, vamos a hacer una búsqueda por gastric cancer o neoplasia o tumor yeast, pero no, bueno, ahí ese manufacturing era de otro ejercicio que estamos haciendo. Ahí yo podría colocar un término que no quiero que me lo encuentre en los títulos de la búsqueda de artículos, ¿sí? ¿Cuál podría ser? Excluyamos algún término que ustedes no quieren que les salgan los resultados. Mire, por ejemplo, acá, escribe hasta 5 palabras que desees excluir. Coloquemos solo una. ¿Cuál podría ser? A ver, poder types of cancer. Lo dejemos de ahí, ¿listo? Y a ver qué ocurre acá en la fórmula. Entonces dice que nos va a buscar cáncer gástrico, neoplasias o tumores, pero no otros tipos de cáncer. Y me va a buscar epidemiología o RTC o salud pública, y también me va a buscar factores de riesgo, determinantes o etiología, ¿vale? Entonces, esta herramienta también es muy chévere para utilizarla. También se la voy a compartir al grupo porque el conocimiento es para compartirlo. Y cacharréenle, o sea, dense la oportunidad como de aprender nuevas cositas, y cuando uno empieza a encontrarle la utilidad a esto, pues digamos que ya es una goma que uno siempre quiere estar sabiendo un poco más y un poquito más y un poquito más, ¿vale? Bueno, ahora sí, María José, qué pena contigo. Escuchamos la inquietud que tú tenías, por favor. María José Quintero. Yo creo que se desconectó ya. Sí, me dijo que le falló la conexión y que está desconectada. Que iba a preguntar, Vale. pero se salió. Vale, si quieres le puedes decir que te escriba la pregunta y después puedes intervenir en nombre de ella, ¿vale? Listo. Perfecto. Vale. Cristian David López tiene una pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Pues no, en realidad no es una pregunta, sino más que todo agradecerle al profe por despertar el panorama ante ese temor que nosotros los estudiantes y más que todo en básicas tenemos a la hora de buscar la información. Y de pronto una sugerencia para IMIC, que si podemos hacer una charla con respecto al uso de los comodines, porque pues, para profundizarlo de mayor manera, porque sí me pareció muy interesante. Muchas gracias. Claro que sí, Cristian. Estoy muy seguro de que vamos a, pues no estoy seguro, sino que ya nosotros tenemos, el doctor Franco es nuestro tutor adjunto y vamos a trabajar, como él lo mencionó también, en la parte de GICE. Vamos a tratar de darle luz a un semillero de investigación, como se los hemos comentado, y lógicamente que estoy seguro que el doctor Franco estará muy grato de acompañarnos en unas próximas ponencias y talleres de este tipo. Vale, muchísimas gracias. Chicos, ¿alguien más? ¿Una pregunta? Santiago. Sí, Doc. Bien, quería comentarles que como parte del grupo GICE, teniendo en cuenta esta primera experiencia de esta charla comunitaria de este ciclo, teníamos en mente proponerles lo siguiente. Como yo sé que hay un grupo bastante importante de estudiantes que desean formar parte del grupo y que van a asistir a estas charlas comunitarias,
lo ideal sería poder generar una certificación que tenga digamos, el visto bueno y el sello del grupo de investigación para que estas horas de cualificación, porque todo el mundo está, digamos, participando voluntariamente y motivado por las diferentes temáticas que se van a presentar, poder certificar particularmente aquellos espacios de investigación, por decir algo. Si se ofrecen 2 horas o al menos para que una certificación se pueda expedir, tendrían que ser como unas 4 horas de cualificación. Verlo de qué manera los estudiantes asisten a esas horas de cualificación y a quien haya asistido pues a las 4 charlas orientadas por integrantes del grupo o por quienes ustedes tengan a bien invitar, se les estaría certificando unas horas para que van a servir como soporte para su hoja de vida, ¿sí? Son 4 horitas de certificación en la parte de investigación certificadas por el grupo GISE para el grupo de estudio, o sea, para el ciclo de conferencias organizado por IMIG. ¿Listo? Les dejo ahí como la inquietud para que ustedes la maduren y pues ya cualquier cosa me estarán comentando al respecto, ¿vale? Muchísimas gracias, doctor Franco, y también a todos los integrantes del grupo GISE. De antemano, pues agradecerle a todas las personas que estamos aquí, a los miembros activos y también por parte de nuestro director de investigación, Sebastián. No sé si él se encuentre activo en este momento, tenía unos problemas de conexión, pero la verdad es de que obviamente nosotros vamos a hacer todo lo posible para estipular cómo podremos cuadrar esas horas y esas certificaciones de la mejor manera y de la manera más adecuada para nuestros integrantes y nuestros ponentes. De antemano, también informarles a las personas que están aquí que estamos trabajando de parte de la mesa directiva para articularnos con un congreso que se llevará a cabo, un simposio que se llevará a cabo con los grupos de interés en medicina interna a nivel nacional. Y por qué no, dar un certificado de eso, que es algo que nos pesa mucho en esto, así que los motivo a todos por eso. Le doy la palabra a mi compañero Sebastián. Muchachos, buenas noches. Profe Franco, pues buenas noches. Agradecerle por esta charla tan interesante que es pues fundamental en el desarrollo de nuestra práctica como estudiantes. Profe, pues agradecerle nuevamente por su interés en nuestra propuesta, en este proyecto que ha nacido del interés de nosotros como estudiantes, y qué orgullo, profe, pues contar con su apoyo, con toda su disposición. Tenemos muchos proyectos, profe, para comentarle. Nuestros miembros activos tienen muchísimas ideas en investigación y desde la sección de coordinación en investigación, profe, nos encantaría trabajar con usted, con todo su conocimiento para sacar adelante este proyecto de crear un semillero de investigación pues, propio de IMIG, profe. Claro, propio en ciencias clínicas, magnífico, maravilloso. Ahí estamos para lo que esté a nuestro alcance. A veces, chicos, deben entender lo siguiente. Hay mucha gente motivada e interesada por investigación, pero a veces la capacidad de respuesta de los investigadores somos muy pocos. Ustedes saben que son 2 médicos y de resto los demás somos de ciencias básicas, biólogos, pero muy metidos de lleno en la investigación, los que nos echamos al hombro al grupo para tenerlo en categoría B ya hace 4 años. Sin embargo, cuando los estudiantes llegan y quieren tener algún acompañamiento, alguna asesoría, a veces uno se queda corto y es que realmente, si bien uno tiene la mejor disposición, digamos que físicamente, humanamente, la salud ya termina pasándole factura. Entonces, lo que nosotros pretendemos al interior del grupo de investigación es hacer escuela como parte de los semilleros y de tal manera que podamos tener también una plataforma que nos sirva para brindar
unos contenidos, unos diplomados y unas orientaciones de tipo asincrónico que no necesariamente pues impliquen demasiado tiempo, porque a nosotros nos asignan tan solo dentro de nuestro plan de trabajo 2 horitas para semilleros. Y yo a la semana con trabajo de semilleros perfectamente puedo terminar invirtiendo 8 o 10 horas, ¿sí? Y se me quedan muchos estudiantes, mucha gente que posiblemente me toca dejarla como en espera, pero es por eso, es porque somos muy pocos investigadores, ya quisiéramos nosotros tener a toda la facultad involucrada en procesos de investigación, pero pues no, o sea, en lo que esté a nuestro alcance, ustedes saben que siempre con la mejor y la mayor disposición para nuestros estudiantes. ¿Vale, chicos? Muchísimas gracias, profe. Pues sí, estaremos en contacto con usted y créame que para nosotros es fundamental y es un pilar importante en las bases de la formación de nuestro grupo. Nuevamente, profe, muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. El gusto fue mío. A todos los asistentes, muchísimas gracias por estar hasta esta hora y les deseo y les auguro muchos éxitos con el grupo y adicionalmente no está de más muchos éxitos en su semestre, ¿vale? Todos estamos ahí poniéndole el mayor y el mejor empeño para que las cosas puedan volver y retomar a la normalidad sin arriesgar la salud y la integridad del personal, de estudiantes, de profesores, ¿no? Entonces, esperemos un poquito más como de paciencia y las cosas muy seguramente van a cambiar más temprano que tarde y retomaremos nuevamente la oportunidad de podernos socializar, compartir el día a día, podernos saludar personalmente, todas las cosas que nos gusta a nosotros como seres sociables que somos, ¿vale? Que pasen una muy buena noche y que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Chicos, queríamos invitarlos para el día de mañana a la ponencia de nuestro presidente Carlos Mueces sobre sepsis y shock séptico, transmitida por Google Meet, por Microsoft Teams, perdón, y ya les enviaremos el link a través de los grupos oficiales de IMIG. Nuevamente, muchas gracias, Doc, y miramos en el chat muchos agradecimientos para usted también. Feliz noche, compañeros. Como último dato, Doc, fueron 170 los asistentes a esta charla. Así que felicitaciones por la gran acogida y de nuevo, mil gracias. Que tengan una excelente noche a todos. Encantado. A ustedes, muchísimas gracias. Hasta luego.